Y antes de proponerles los temas, voy a saludarlos. Y voy a comenzar por Gonzalo Pérez del Castillo, a quien obviamente le tengo que preguntar, si bien está de espalda a la ventana, cómo ve el día de hoy. Está raro. Mejorando, pero raro. ¿Por qué raro? Está bien, es un caluroso día de verano, va a ser todavía más caluroso más adelante. ¿Y cómo definirías el color del cielo? ¿Azul no es? Vuelve a darse vuelta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es celeste. ¿Por qué va a ser azul? Es celeste, como tiene que ser. Agrisado, ¿no? Nada grisado. No, hay algunas, como tú decís, esos copos de nieve, de nubes, pero está muy celeste. La verdad es que está haciendo un calor impresionante. Impresionante. ¿No? Y a mí me encanta el verano, pero hace calor. ¿No? Preferirías estar a la orilla del mar, por ejemplo. Está. Es que el verano es para estar a la orilla del mar. Y bueno, estamos a viernes. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos a viernes, seguramente vas a resolver ese problema a partir de un rato. Juan Grompone, ¿cómo estás tú? Muy bien, lástima. Aquí en Montevideo, al firme. Al firme, no sí. Yo soy montevideano, no, a mí ya la playa le tengo miedo al sol. Tengo mucho miedo al sol a esta altura. Y ¿A las consecuencias sobre la salud? Sí, sobre la piel. Sobre la piel. Y además no te resulta incómodo porque no era así, ahora está agresivo. No, claro, por supuesto, sí. Terrible el sol, terrible. Lo que él no quiere admitir es que es un hombre de la noche. Es absolutamente cierto, yo soy noctámbulo, pero lo que me molesta del verano es el frío que paso en verano. Por los aire acondicionados. Por los aire acondicionados como el que tenemos ahora. Bueno, ahora lo bajamos. Oscar Sarlo también nos acompaña esta mañana, de color tampoco veraniego. ¿Sos de los que también? ¿También? Sí. Y eso me hace acordar. ¿Por temor o porque no te gusta? Porque están las dos. No, me gusta, pero me tengo que cuidar tanto que para mí es un obstáculo. Tener que embadurnarme todo. No podés estar en la arena porque te quedas hecho una albóndiga. Si te tirás todo embadurnado en una piscina, estás hinchastrando todo. Entonces me parece, muchas veces me resisto a exponerme así. Prefiero estar cerca del sol y hacer pequeñas escapadas al agua, que es lo que realmente me gusta. No me agrada tomar sol por tomar sol, nada más. Y la arena tampoco, yo en eso coincido. La arena tampoco, entonces me gusta el agua, entonces voy, me baño y me meto otra vez bajo la sombra y estoy así, ¿no? Y eso me trae un recuerdo que es eso que vos decías, cómo ha cambiado. Ahora duele el sol, no pasaba antes. Claro, y todo te perjudica, pero yo me crié en Paysandú, yendo al río desde muy niño, porque nos llevaban muy niños, y después cuando era adolescente, que íbamos solos, íbamos al mediodía. Claro, me agarré algunas quemaduras, pero íbamos al mediodía, estábamos todo el día. Sí, yo también. Yo recuerdo así en la playa todo el día y ahora pelabas. No lo soporto. Pero que no podés. Antes te quemabas, ¿te acordás? Te quemabas, te pelabas en la espalda. Sí, y te venías otra vez y no te pelabas más. Sí. Exactamente. Ahora no, es imposible. Pero ahora resulta desagradable porque sentís dolor sobre la piel, es diferente. Bueno, el que supongo, no sé por qué, pero en la medida que está por teléfono debe estar bastante más cerca que nosotros del mar, es Alejandro Aval. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, Romina. No, Rosario. ¿Qué tal? Rosario, es lo mismo. No tengo posibilidad de verme. Que era Rosario, sí. Me parecía que eras tú, pero no estaba seguro. Bueno. ¿Dónde te encontramos día, esta mañana? En Punta Ballena. Estoy por ir a la playa a disfrutar del sol y del agua, al contrario de los compañeros que veo que están reacios a meterse demasiado al sol. Yo no me he preocupado mucho, es que disfruto desde pequeño enormemente del sol y bueno, con la familia siempre hemos vivido jornadas de verano que si no tienen sol, bueno, parece que no fueron de verano. Pero estoy, bueno, pues acá en Punta Ballena. En este momento todavía no pude ir, obviamente, a la playa, ¿no? Pero no terminé de saludar. Buen día. Buen día, Alejandro. Buen día para Juan también. Buen día para Oscar. ¿Qué tal? Ha sido compañero durante años de muchas cosas. ¿Cómo no? Y que quede claro que en lo personal, a pesar de todo lo que he dicho, te envidio profundamente. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este tema que descarto que nos preocupa y mucho a todos los aquí presentes?
El número de jóvenes que no estudian ni trabajan, aquellos que hemos llamado NINI, en América Latina, aumentó en los últimos años. Según reporte el Banco Mundial dado a conocer este martes, más de 20 millones de personas se encuentran en esta situación en la región. Además, el estudio apuntó que el 60% de esos jóvenes pertenecen a hogares del 40% más pobre de cada sociedad y por lo tanto su situación hace que se perpetúe la desigualdad de una generación a la siguiente. ¿Tendrá solución esto? ¿Qué opinan? ¿Con quién empieza? ¿Juan? Me encanta, sí. Bueno, yo creo que el problema es bien simple. Simple, yo no puedo creerlo. Porque mira que para Juan sí, porque él fue ni durante muchos años. ¿Por qué no? La raíz del mal está en la economía de las viejas colonias de España y Portugal. Es decir, las viejas colonias, cuando se independizaron, no lograron nunca realizar un proceso de industrialización. Eso es una primera cosa. Y en este momento es imposible hacerle un proceso de industrialización porque la industria ya no existe más. Es decir, la industria está francamente en decadencia, estamos en una nueva etapa del capitalismo. Entonces, la industrialización que se debería haber hecho hacia 1900 no se hizo en esas colonias. Y entonces eso nos lleva a esto, es decir, a que las poquititas industrias que estaban desaparecieron y entonces ocurre esta situación. Quiero hacer un breve esta salvedad repaso. La ibas a hacer con el segundo tema ahora, en relación a la educación. Están sorprende un poco. Es exactamente el mismo problema. Están vinculadas, bien. Quiero repasar muy brevemente. El Uruguay en 1914, Valle de Ordóñez, desechó la opinión de sus dos mejores técnicos, Eduardo Acevedo y Figari, que eran impulsores de la industrialización, y simplemente aprovechó los beneficios del frigorífico que acababa de llegar. En 1948, Luis Valle cambió la deuda de guerra inglesa por compañías, empresas viejas, deterioradas de agua, de ferrocarriles y de gas. Y esto tuvo el beneficio de miles de empleados públicos inamovibles que constituyeron su base electoral. Jorge Valle en el 2000 acuñó la más perversa idea de todas, la idea de Uruguay Natural. Y entonces, Uruguay Natural, productor de alimentos. Su divisa era la vaca les gana. Entonces entramos en crisis rápidamente. Es decir, lo que está pasando ahora con los lecheros, por ejemplo, con la lechería, es a ver dónde está la vaca que le gana. Es decir, la producción de materia prima es una crisis general. No, este mundo no puede estar sometido a los vaivenes de la producción de materia prima y de pero alimentos. ¿cómo influye eso en la educación? No, en la educación no. Estamos hablando de los... En definitiva... Hablaste del trabajo, estoy de acuerdo que con el trabajo tiene para mucho la que ver. producción colonial de materias primas, los ninis son suficientes. Punto. Es decir, no necesitamos torneros, no necesitamos ingenieros, no necesitamos científicos, no necesitamos biólogos, porque si lo único que estamos produciendo son materias primas de bajo valor agregado y de bajo contenido tecnológico. No necesitamos agrónomos, no necesitamos nada, no necesitamos médicos, necesitamos arquitectos. No, para nada. Bueno, muy bien. Gonzalo, estabas dudando sobre esta propuesta, me parece. No, yo pensé, no sé, el Uruguay natural yo lo asocio con el gobierno de Lacalle, no con el de Valle, no sé por qué. ¿Posible? Fue primero una divisa turística, pero Valle lo generalizó a que somos a todo. Está bien. Bueno, yo no pensaba irme tan lejos con este tema de a la colonia de los ni. No, evidentemente. Esto tiene un poco que ver con el tema que vamos a tratar después, ¿no? La economía se desarrolla de determinada manera y uno tiene que ajustarse. El tema es que hay países que se ajustan y otros que no. El problema nuestro es que no nos estamos ajustando a los tiempos que vienen. Y no nos estamos ajustando en buena medida porque el sistema educativo que tenemos está totalmente desfasado con lo que son las necesidades de trabajo de los jóvenes. Desfasado no con su necesidad de trabajo, con su necesidad de inserción en el mercado de los jóvenes. Y con respecto al interés, porque en muchos casos se habla del desinterés que tienen los jóvenes, no solamente en la medida práctica de pensar para qué me sirve, sino
Qué aburrido que es esto, ¿no? Sí, eso sin duda es aburrido, pero si yo estuviera estudiando cualquier cosa y yo no viera que eso me lleva a nada, sea aburrido o divertido, es bastante natural que esta gente sienta frustración y se vaya, ¿no? Ahora, yo no sé si el tema hay que restringirlo a la inserción en el mercado laboral, en el sentido de conseguirse un trabajo, como decía el Banco Mundial da como receta que la solución para esto, para los niños, es más incentivos para no abandonar los estudios y más ayuda a la hora de encontrar trabajo. Es la receta de Perogrullo, ¿no? Evidentemente que eso es así. Pero aparte de eso, yo creo que una de las cosas que podrían agregarse a esa lista fácilmente es no ponerle tantas dificultades a un joven que quiere crearse su propio empleo. Eso me parece que en Uruguay sería un paso maravilloso. Ahora he estado en contacto con jóvenes de la edad de mis hijos que están tratando de montar sus empresas, sus emprendimientos, crearse su trabajo. Y el grado de persecución a la que tienen que enfrentarse es inverosímil. Llamémosle burocracia, ¿no? No, pero no solo eso, las visitas agresivas del BPS, de la DGI, de la policía, de bromatología, un muchacho quiere poner un emprendimiento, en vez de tener incentivos y decirle, bueno, si tú en vez de estar haciendo cola para entrar al empleo público, te generas tu propio trabajo, más acorde con las necesidades del mundo de hoy, nosotros te vamos a dar toda esta gama de incentivos, que es lo que se debería hacer. Y facilidades. Claro. Y facilidad. No, al tipo lo persiguen, una mujer pone una peluquería y a la mañana siguiente tiene a todo el mundo encima tratando de ver cómo le puede arrancar las muelas. Digo, es espantoso. Entonces, hay muchas más cosas que, más allá de que lo que dice Juan, efectivamente las cosas están evolucionando de una manera que nuestro sistema educativo en general, no solo la escuela, la forma en que nosotros nos estamos preparando no es adecuada. Vamos a tener que cambiar cosas fundamentales de la forma en que preparamos a nuestra juventud. Hay cosas que yo creo que se podrían hacer, no quiero seguir hablando, después vuelvo, pero yo creo que hay cosas mucho más prácticas en el Uruguay que se podrían hacer para ayudar a este tema que es brutal, como tú enunciaste en Preguntémosle a Alejandro Val, ¿qué opinas al respecto de esta situación de los ninis en general en América, pero todos lo conocemos que también existe en nuestro país, ¿no? Sí, es muy difícil remontarse tan lejos como hace Juan y profundizar en eso, que seguramente algo de razón tiene, o mucha razón. De todas maneras, en lo más inmediato a uno le da la impresión, por lo menos es la que yo tengo, de que una de las causas inmediatas, no tanto las mediatas, pero una de las causas inmediatas de este fenómeno, al menos en Uruguay, que es donde más cerca lo vemos, tiene que ver con la falta de exaltación del valor del esfuerzo, en el estudio, en el trabajo. El marco familiar y el marco incluso de los medios, como la televisión, la verdad sea dicha, lo veo así, no exaltan en absoluto el valor del esfuerzo, sino todo lo contrario. Y como que no hay necesidad de trabajar, ni de estudiar, ni de deslomarse haciendo esto o aquello. Si uno mira la historia de las familias propias de las nuestras, va a ver que en la época de nuestros bisabuelos, en nuestros abuelos, yo puedo decirlo también la de mis padres, el valor del trabajo y del esfuerzo, el valor del esfuerzo para el trabajo, el valor del esfuerzo para el estudio, y lo concentro en esas dos cosas, que no son las únicas, era algo importantísimo. No sé, mi padre, por ejemplo, cuando yo estaba en el liceo, la mitad de las vacaciones me mandaba a trabajar, pero no trabajar vendiendo figuritas en la calle, no, trabajé en prensas, en una fábrica, con autorización del Consejo del Niño. Y no era por necesidad, sino porque mi padre quería que yo aprendiera, y mis hermanos, y lo mismo traté de hacer yo tratamos de hacer con nuestros hijos. Y bueno, y eso falta enormemente hoy día. Digo, en lo inmediato, bueno, pues esa es una de las razones por las cuales me parece que en lo inmediato está pasando, al menos en Uruguay, este fenómeno. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es dificilísimo.
yo creo que tiene Gonzalo razón lo que va diciendo respecto a que la enseñanza, el entusiasmo por la enseñanza hay que despertarlo, y las fórmulas de enseñanza en el ambiente público y el privado, quizás se nota más en el público por otra clase de deficiencias que son bastante notorias hoy día, pero no está ajustada a los tiempos, ¿no? No está ajustado a lo que uno de repente oye que está ocurriendo en algunos lugares más desarrollados, e incluso de Asia. Y por otro lado, lo último que mencionó Gonzalo, totalmente de acuerdo. Parece mentira, pero si hay algún chico al cual se le da la oportunidad, o mejor dicho, se le plantea la oportunidad de iniciar un emprendimiento de cualquier especie, es tan enorme la cantidad de trabas que puede llegar a tener, que lo primero que uno tiende a decirle es, no, mira, no lo hagas, porque no vas a poder hacer. Bueno, en fin, podría hablar muchísimo más, pero la verdad que el tema es muy, muy interesante y no quiero acaparar la palabra. Bien, te vamos a volver a consultar en un rato, pero ahora démosle la palabra a Óscar, que estuvo en principio de acuerdo con irse tan lejos como a la colonia con Juan. Sí, es un lindo arranque, claro, muy lejos, porque ese es el pecado original, digamos. Bueno, pero después se hicieron muchas cosas. Perdón, hay países... todos los que aquí estamos somos productos de una etapa del país en la cual la educación no tenía estos problemas. Claro. Por ejemplo, entonces, no nos vayamos tan lejos para volver a tener algo parecido, que no puede ser lo mismo, alguna solución tiene que haber. No, y hay que tener hipótesis adicionales, porque efectivamente algunos países intentaron una industrialización muy fuerte, y la tuvieron. Argentina, Brasil, tuvieron su intento desarrollista fuerte, yo diría a sangre y espada lo hicieron, y simplemente que no lograron insertarse industrialmente en el mercado internacional. Quizá por lo que vos decías, llegaron tarde, pero bueno. El asunto es que ahora ya estamos en otra situación y hay que tener otras cuestiones, y creo que es que no estamos entendiendo lo que está pasando en el mundo, no estamos entendiendo esto, y no seguramente no es el único caso de Uruguay, pero como las soluciones prácticas son tan complicadas, tan difíciles, no quiero cometer la liviandad de opinar sobre qué hacer o no hacer. Me voy a manejar solamente con algo de lo cual entiendo que trato de entender, mejor dicho, y darle mucha importancia, que es la cuestión cultural, que son las reglas que finalmente, son las normas que finalmente nos comandan en todas las cosas, y si no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, pues menos vamos a encontrar la solución. Yo advierto en este tema, desde luego, los incentivos, pero los incentivos no son ni crear la obligación, ni el castigo a los padres si no los mandan, surge desde la cultura, ¿no? Eso que decía Gonzalo, que yo también lo viví. La discusión no era, o la disyuntiva no era ni, sino era o estudiás o trabajás, y no había vuelta, y ese era el primer incentivo. Desde luego, la primera, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro, que hemos perdido la cultura del trabajo. Acá hay muy poca gente que dice que hay que trabajar más. Yo, el último que he sentido hablar de esto ha sido Richard Reed, hablar de la cultura del trabajo, que me parece maravilloso porque suena a algo, suena extraño, pero dicho desde ese lugar, ¿verdad? Bueno, esa es la cuestión. Y entonces, ¿cuáles son las culturas que, bueno, miren, este es un desafío para los investigadores, los que hacen semiótica, los que hacen estudios culturales. Pero saquen un porcentaje de qué lugar ocupan en los anuncios, en los medios de comunicación, la propaganda por el juego. Cada vez más, la lotería, transmitiendo valores, porque no dicen, compre un billete para contribuir con el hospital tal o cual. No. Nadie sabe que para el hospital ya. Salí de la pobreza, no trabajes nunca más. Y un aviso que está corriendo así. O sea, hemos hecho una locura con esto. Se monopolizó el juego para decir que no fuera un vicio social, y terminamos de transformarlo en una virtud. La otra cosa, los espacios que tiene la irracionalidad como forma de solucionar los problemas de la vida. ¿Cuántas horas llevan el tarot,
el Umbanda y todas esas cuestiones resolviéndole problemas a la gente. ¿Cuántas horas? ¿Para qué? Para resolver el problema de los medios de comunicación que no pueden subsistir, entonces tienen que arrendarlo al que les pague más. No hay ninguna política en esto. Esto es lo que se transmite horas y horas durante el día. Los mensajes son... Y la otra cosa, que es así, me corresponde al campo en que yo me muevo, lo vengo denunciando hace tiempo, se nos fue más la mano con el tema de los derechos. Todo está sujeto a los derechos. Hemos creado un desbalance enorme entre los derechos y los deberes. La Constitución, que es muy sabia, porque tiene un adecuado balance entre las dos cosas, siempre habla de derechos y deberes. Que es como una contrapartida, ¿no? Generalmente todo derecho corresponde a una obligación. Pero es que naturalmente no corresponden. Hay que crearlos también y hay que hablar de los deberes, porque no es mágico que uno tenga derecho ¿y quién es el que tiene el deber? No importa. Yo te doy manija de que tenés derecho y andá a reclamarlo a quien sea, alguien te lo va a tener que dar. Bueno, no es así. Los derechos cuestan, los derechos insumen gastos del Estado, que en definitiva no es del Estado. Todos tenemos que pagar los derechos de aquellos que lo reclaman. Entonces se ha creado un desequilibrio conceptual y finalmente cultural, del cual nadie se hace responsable. Entonces, claro, el resultado es esto. Hay vías más cortas. Y si todavía ponemos como ejemplo la naturalización de la corrupción y del narcotráfico, todo lo cual está asociado, pero desde luego, la cena está servida, la mesa está servida, ¿no? Juan, ¿te quedó algo? Algo sobre la educación. Claro. Es decir, creo que te preocupaba la educación que recibimos. Ustedes ¿verdad? saben que yo soy hija de educadores. Sí, yo también. Y vos también. Entonces, yo recuerdo el hincapié que se hacía en mi casa en el hecho de que no se trataba de saberlo todo, ni mucho menos, que nunca lo vamos a lograr, sino en la metodología de investigación. La sigo usando hasta el día de hoy en el trabajo que hago. Es decir, dar la sensación de que justamente lo que tenés que hacer es buscar aquello, la respuesta a lo que estás buscando. Hoy el sistema de enseñanza no lo considera. Hoy te dan las fórmulas hechas y son un bodrio. Yo he tenido que acompañar a mi hijo en estudios y realmente en definiciones que a mí me costaba entender. Sí. Bueno, la educación evidentemente atrasa entre 50 y 100 años según las distintas ramas que correspondan. Es decir, es muy lindo decirlo porque tiene bastante impacto. La educación primaria de Varela, que estamos tan orgullosos, fue concebida antes de la luz eléctrica. Claro. Es decir, hay cosas que tienen que cambiar. Es decir, está un poco atrasada nuestra educación en una cantidad de ramas, en una cantidad de sectores, en una cantidad de manencares. Es decir, y eso necesita una modificación de fondo. Ahora, el otro problema que hay, la otra diferencia que hay con el momento que nosotros nos educábamos, es que el número de personas que estudiaba en la enseñanza media y luego en la enseñanza universitaria era muy reducido. Ahora se ha masificado mucho. Claro, y pero ese es un problema muy serio. Y no se pudo asimilar. Bueno, pero ¿significa la masificación bajar el nivel? De hecho, sí. Es que de hecho fue la única solución que encontraron, ¿no? Es decir, no encontraron otra solución que simplificar. ¿Pero es la solución? No, es un desastre. No, claro, no debe ser la solución. Sí, a mí me da un poquito de miedo en esta tertulia claro, el tema es tan grave que uno tiende a filosofar sobre el mismo, ¿no? Pero la realidad es que son 36.000 ninis en el Uruguay. Es una población que está en alto estado de riesgo, de emergencia, porque tú ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, podés pasar a tratar de superar tu frustración con las drogas, con el crimen, y obtener aquello que por otro lado estás deseando porque es una sociedad consumista. Entonces, porque además, como bien decía Oscar, estás sujeto a una serie de bombardeos sobre qué es el deber ser y qué tenés que ser, y evidentemente tú desde tu posición de niñi no llegás a ninguna de esas cosas. Entonces, aparte de estas consideraciones, yo creo que es necesario actuar muy rápidamente. Yo quedé muy favorablemente impresionado cuando tuve la posibilidad de ver lo que nos mandó la producción sobre el programa del Mides, ¿cómo se llama? Tarjeta joven Jóvenes en Red. Jóvenes en Red. Que me pareció, no sé cuánto cuesta ese programa,
pero sí me quedé muy impresionado con los resultados que tiene, y al mismo tiempo me quedé alarmado con que solo atiende a 3.600 es decir, atiende el 10% de la población, es decir, es casi un proyecto piloto que, de ser exitoso, uno debería tratar de expandirlo rápidamente, porque no hay que olvidar que la gente que está en esa posición, en esa situación, y que no se atiende, se pierde para siempre. Es decir, es muy difícil después recuperar una persona que, habiendo perdido hábitos de estudio, se entra en cualquiera de estos caminos, ¿no? O termina en el Umbanda o lo que sea. Después recuperarlo es muy difícil. Ellos mismos lo dicen, que después de los 19 años, a los 23, 24, ya prácticamente no logran sacar. Entonces, es una situación de emergencias. Yo diría, es una situación, es una luz más que nos prende las deficiencias del sistema educativo. Nos está mostrando, y esto es un caso absolutamente clarísimo, de cuán urgente es ponernos a trabajar todos juntos a reformar esta educación que estamos todos de acuerdo que no está produciendo los resultados que necesitamos desesperadamente. Y es una de las demostraciones más patentes, ¿no? Porque es realmente grave la situación. Sí, y no estoy diciendo con esto que no hay que remontarse a sus orígenes, pero digo, tampoco nos podemos quedar solamente explicando. No, pues tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos? Lo que está comprometido es el futuro. Un país que tiene el 40% de su población en esas condiciones tiene un futuro espantoso. Negro. Alejandro, sí, te escucho. No solo el futuro desde el punto de vista de la sociedad en cuanto a la gente que puede convertirse en delincuentes o paradelincuentes o en mantenidos. No, lo que tiene que producir. El futuro de esas mismas personas son conciudadanos nuestros, son seres humanos, y son 36.000 personas que van a verse frustrados porque no es una vida placentera la de Nini cuando pasa los 25 años, ¿no, verdad? Puede ser que al comienzo esa falta de esfuerzo tenga como recompensa el no hacer nada y eso sea placentero, pero después de cierta edad, bueno, pues es una frustración personal enorme, y bueno, pues importa no solo porque la gente se pueda convertir en un peligro para los demás, sino porque no se realizan ellos mismos, ¿no, verdad? Y la culpa en buena parte es nuestra. La enseñanza, es cierto, la enseñanza, el déficit, todo lo que se puede hablar de eso, viene a cuento, pero también viene a cuento el marco familiar, ¿no, verdad? Es muy difícil que la enseñanza pueda, por más notable que sea, corregir algo, si no hay un marco familiar que tienda a los mismos valores que esa enseñanza mejorada supuestamente quiere transmitir. Creo que la parte más difícil para mí es que las generaciones, quizás la nuestra y las que nos suceden, tengan ellos mismos valores importantes para transmitir a sus hijos, ¿no, verdad?, sobre el valor del esfuerzo. Claro, pero es como la del huevo y Alejandro, es como el huevo y la gallina. En la medida en que esta generación de Nini, primero, que no comenzó hoy, mañana son los cabezas de familia, lo que estamos trasladando es que el problema que hoy es de los jóvenes, mañana sean de la familia completa, porque ¿qué valores van a transmitir? Tenés razón, por supuesto que es así, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí más me choca, creo que a todos de alguna manera nos choca, es ver esos medios de transmisión, como lo ha sido durante varias generaciones la televisión, y en particular en los últimos 15 años, y bueno, de alguna manera ahora también a través de todos los medios cibernéticos, es la flojeza de lo que transmiten, ¿verdad? Todos los días una inyección de no hagas nada que signifique esfuerzo. La verdad que eso ni siquiera tiene que ver directamente con las instituciones de enseñanza, con los programas, con los profesores, con el esfuerzo que pueda hacer la sociedad para que los centros de instrucción corran. Eso está en la casa. Y bueno, pues somos nosotros los padres que los dejamos a nuestros hijos manejar eso de cualquier manera, o que incluso los alentamos a recibirlo. Yo no quiero hacer una crítica indiscriminada de lo que transmiten los medios de televisión, pero de verdad que me horroriza, ¿no? Me horroriza ver los medios de televisión, y yo tengo un problema adentro que es, seguramente lo tenemos todos, que es hasta qué punto se puede dirigir los contenidos de los medios
de los medios, sin incurrir en políticas autoritarias contra las cuales por lo menos personalmente estoy. Pero es un tema del demonio, pero insisto que no es solo la educación, insisto mucho en el marco donde los chicos van creciendo, ¿verdad? Que hoy día comprende la caja esa que es la televisión y bueno, la otra cajita que es la pantalla de la PC. De cualquier modo, yo creo que la televisión no sería tan perjudicial si tuviéramos sentido crítico. Si esa generación que se pone del otro lado a mirar, no tendríamos por qué hacer ningún tipo de exclusión de programas si educáramos en términos de valor y sentido crítico. Pero es un tema que tú tocaste, Oscar. Claro, esa es la cuestión. Se retroalimentan los dos fenómenos, ¿verdad? Los programas vacíos y sin mensaje formativo de la televisión está en función de crear masas de personas sin ningún juicio crítico. Y ya está claro que el espíritu crítico solamente puede ser el resultado de un esfuerzo intelectual muy grande. Para hablar de un amigo común de Juan y mío, Marx, que pasa por ser el crítico más grande, el formador de la escuela crítica más radical, fue un estudioso profundo toda la vida. No le surgió bajo un árbol, un día le cayó la idea, voy a ser crítico. No, es el resultado de estudiar profundamente las cosas. Y a mí me da gracia cuando los estudiantes muchas veces reclaman tener una formación crítica en la universidad, pero cuando uno le plantea profundizar la teoría, dicen, no, yo quiero cosas prácticas. No me complique, porque eso es limitacionismo. Bueno, no puede haber una cosa sin la otra. Sí, yo creo que efectivamente, pero el problema seguimos hablándolo y no se encuentra la solución. Claro, no lo vamos a encontrar nosotros. No, pero diciendo, Rosario, lo que decía Alejandro es cierto. Yo leí hace poco un artículo de Pepe Rila sobre el tema de la crisis educativa en el Uruguay, en la cual él decía, en el fondo le estamos cargando demasiadas cosas a esta crisis educativa, porque nosotros estamos esperando que la escuela forme ciudadanos. Y esto le va a gustar a mi amigo Grompone, porque me voy a ir más lejos que él. Él decía, el concepto de ciudadano viene de los griegos. Antecede a la escuela pública por miles de años, y se formaban ciudadanos. Es decir, que hay todo, como decía Alejandro, hay toda una responsabilidad que no se le puede dar a la escuela y que viene de fuera, desde muchos años, ¿no? La formación del ciudadano es de la sociedad, no es solo del sistema educativo, ¿no? Lo que no quiere decir que el sistema educativo en el Uruguay esté colaborando como debiera, pero evidentemente hay una responsabilidad del entorno, ¿no? Sí, pero los griegos formaban ciudadanos que admitían naturalmente la esclavitud. Por ejemplo, ¿no? Entonces, destierro, hoy tenemos que formar ciudadanos de una manera mucho más compleja, hacernos cargo de una cantidad de cosas que los griegos no se tenían que hacer cargo porque estaba en la cultura de ellos. Bueno, es decir, cada cual forma ciudadanía de acuerdo a la cultura de la época, ¿no? Y es cierto que en esta época tenemos que cargar con una cantidad de complejidades que no había. Es decir, la sociedad de masa, que ha tenido un éxito en incorporarse al mundo, al consumo, a las demandas, a la política, genera complejidades. Y parecería que no estamos respondiendo, no estamos a la altura de esas complejidades. Bueno, y entre esas complejidades está el segundo tema que vamos a tratar. Les propongo ahora hacer una pausa porque creo que está muy enrabado con esto que acabamos de terminar.